buenos días a todos. Nos da mucho gusto tenerles en casa. Voy a dar lectura al comunicado que hemos preparado para este día. Dice así: 1. En primer lugar, les expreso de manera muy cordial nuestro saludo navideño, deseándoles a todos una feliz Navidad y un 2021 colmado de las bendiciones de Dios. Como nos aconseja el Papa Francisco, nuestras cualidades para recibir a Jesús deben ser de alegría, oración y gratitud. Salgamos pues al encuentro del Dios hecho niño con esas mismas actitudes y que Él transforme nuestras vidas, nos haga cada vez mejores para que seamos merecedores de su bendición. 2. Recientemente hemos iniciado el año de San José, pues lo convocó el Papa Francisco el pasado 8 de diciembre. Ese día inició el año santo de San José y concluirá el 8 de diciembre del 2021. Con ocasión del 150 aniversario de ser nombrado San José patrono universal de la Iglesia, con esa misma ocasión el Papa Francisco ha publicado una carta apostólica en honor a San José, intitulada Patris Corde, con corazón de Padre, en la que nos presenta a San José como Padre amable, Padre de ternura, Padre de obediencia, Padre de acogida, Padre de valentía creativa, Padre trabajador y Padre en la sombra, invitándonos a acercarnos a San José e invocar su paternal intercesión. 3. Lamentamos mucho que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales haya otorgado el permiso de urbanizar el Valle El Ángel, permiso que conlleva el destruir ese reservorio hídrico natural tan necesario para la subsistencia de tantas personas. Unidos a las comunidades afectadas y a todas las organizaciones medioambientalistas, pedimos hoy al Gobierno de la República que reconsidere el caso y que revoque cuanto antes dicho permiso para evitar tan grave daño al medio ambiente y a las personas mismas. 4. Es muy preocupante el aumento de los casos de COVID-19 que ya estamos viviendo y la amenaza de que la situación nos golpee gravemente con una cantidad incontrolada de enfermos que no podamos atender. Es muy lamentable que no haya ninguna disposición jurídica de parte del Estado para hacer frente a esta situación, pues por la falta de diálogo y el ataque mutuo entre los tres poderes del Estado, les es muy difícil legislar para resguardar la salud de los ciudadanos. Queda que las personas sean sumamente responsables y cuiden su salud y la salud de sus seres queridos, evitando las aglomeraciones y observando todas las medidas de seguridad sanitaria, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el uso del alcohol gel continuamente y el frecuente lavado de las manos. 5. Supliquemos a Dios que nos libre de una catástrofe nacional a causa de la pandemia. Oramos por todos nuestros hermanos enfermos y por los que ya han muerto. Que Dios nos proteja y nos bendiga a todos. Muy bien, hasta allí nuestro comunicado. Estamos a su disposición para las preguntas.
Abrimos micrófono para preguntas con Damaris Morán, Grupo Radial Samix. Buenos días, arzobispo. Dos preguntas. Sí, la primera que, ya casi arranca la campaña electoral. ¿Qué mensaje envía usted a los partidos políticos y a los candidatos contendientes? Y la otra es, ¿cuál considera usted que serían los retos para el próximo año? ¿Qué considero para qué, me dice? Como Iglesia Católica, ¿cuáles serían los retos para el próximo año? ¿Los retos? Sí. Bien. Gracias por las preguntas, porque nos dan oportunidad de hacer ese llamado que sin duda es muy importante para la sociedad. El llamado a los institutos políticos a que lleven adelante una campaña de altura, hemos dicho, de sumo respeto, y que sea una campaña propositiva y donde quede descartada toda violencia, no solo la física, sino también la verbal. Y decirles que nosotros que estamos con el pueblo, somos parte del pueblo, pero además caminamos en los cantones, caseríos y en los pueblos y ciudades como iglesia. Vemos a la sociedad cansada de campañas sucias, campañas violentas, campañas falsas. Y el pueblo espera que se le trate con respeto y que se le ofrezcan soluciones y que esos ofrecimientos se cumplan, que se le hable con la verdad. Y ya el ataque personal, más allá de todo interés político, el afán de dañar al otro, no es ético y nadie lo quiere. No creo que cuando se hacen esos ataques, la persona que ataca gane. Pienso que no, pienso que pierde. Entonces, un llamado a los institutos políticos, pero también a cada persona que está involucrada en la campaña, a tener un ejercicio democrático, ético, de altura, de respeto, de dignidad, reconociéndole al pueblo su dignidad y su sabiduría, su inteligencia, porque ya el discurso fraudulento, engañoso, ya no tiene lugar, y menos el discurso violento. Eso diría yo. Ojalá que demos el paso. Ahora, en cuanto a los retos para el siguiente año, pues yo diría que ahora son más que en cualquier otro año, dada la situación que estamos viviendo de pandemia. Y necesitamos que políticamente se gobierne para el pueblo y con la preocupación de ayudar al pueblo, de gobernar para todos, pero principalmente en favor de los más débiles, de los pobres. Y la verdad es que generalmente se hace lo contrario. Las leyes están a favor de los más grandes, de los que tienen el poder económico. Y esto genera un gran descontento y hasta la violencia. Entonces, el desafío es que de veras podamos vivir en un ambiente democrático y que las decisiones que se tomen sean a favor del pueblo, no a favor de un grupo político tal vez, o de un grupo de poder, sino en favor de las grandes mayorías que siempre han estado desprotegidas, por cierto. Ojalá que demos el paso también en este sentido. Gracias. La siguiente pregunta corresponde a Óscar Machón, El Mundo. Muy buenos días. Mi pregunta es, ¿qué opina de la visita del presidente Bukele a El Mozote?
de su crítica a las organizaciones que representan a las víctimas de la masacre y su referencia a que los acuerdos de paz fueron una farsa. Muchas gracias. Sí, gracias por su pregunta. Ve, este tema de los acuerdos de paz es un tema pues que últimamente se ha discutido bastante. Bueno, ante todo yo quiero decir que la Iglesia de verdad, de corazón, está a favor de las víctimas, comprometida con ellas, y lo estará siempre. Nosotros abogamos porque haya justicia y haya reparación a las víctimas, y haya respeto a las víctimas, por supuesto. Eso en general, quiero dejarlo bien asentado, porque esa es la posición de la Iglesia. Y no solo de un grupo de víctimas, de todas las víctimas. Siempre vamos a estar a favor de las víctimas y en defensa de ellas. Ahora bien, en cuanto a los acuerdos de paz, me recuerdo cuando se firmaron el 16 de enero de 92, fue una gran fiesta, una gran alegría, todos estamos felices porque pensábamos que esto resolvía todo. Pero han pasado los años, y bueno, después de casi 30 años, no se ve que la paz firmada haya llegado, tristemente. Seguimos en violencia, la violencia continúa. También hemos visto las leyes de amnistía que se firmaron desde el principio y que luego otra y luego otra. Finalmente, en el 93 queda la ley de amnistía que impidió que se hiciera justicia a las víctimas, que cubrió o pretendió cubrir los crímenes de lesa humanidad. Una ley espuria que falsea los acuerdos de paz. No lo digo yo, eso es evidente ante todo análisis. Qué bueno que la Corte en el 2016 derogó esa ley espuria y mandó que se estableciera una nueva ley de reconciliación especial, de reconciliación nacional. Y dijo la Corte cómo tenía que ser esa ley, para que hubiera justicia, de nuevo, a las víctimas. Ya pasaron 4 años. A un principio hubieron movimientos como para decir que se quería hacer la ley, pero nunca se hizo nada. La Asamblea nunca hizo nada. Alguna comisión formó, pero con tantas dificultades, etcétera, etcétera, que de ley no hay nada. Qué lástima. Es que no hay voluntad, no sé yo. Pero defender los acuerdos de paz, cuando las cosas están así, me parece que para muchos ya es difícil. Es verdad que todo el mundo nos alegramos en aquel momento, porque pensamos que eran unos acuerdos bien tomados, pero al ver esta situación, pareciera que no fueron los acuerdos de paz que se pretendía, que de veras trajeran la paz y que hicieran justicia, que fueran fruto de la justicia. Yo sé que nada es perfecto y ojalá que después de este debate sí haya voluntad política para hacer la ley, dictar esa ley de reconciliación nacional, donde haya justicia verdadera a las víctimas y se les repare sus daños, su dignidad y también una reparación material.
Es lo menos que se puede hacer. Y si eso no se hace, nunca van a sanar las heridas. Eso es así. No puede cubrirse los crímenes de lesa humanidad. Ni que pasen 1000 años, siempre va a haber esa deuda histórica. Ojalá se haga cuanto antes. El llanto de las víctimas, el defraudar a las víctimas, el minimizar a las víctimas, el abandonar a las víctimas, no es justo. Yo no tengo mucho conocimiento del discurso del señor presidente. He escuchado algunos comentarios, pero yo hablo más bien en general, que nosotros estamos a favor de las víctimas y que ojalá los acuerdos de paz cubrieran estas deudas, entonces serían dignos de respeto. Si no lo hacen, me parece que quedan en una situación muy triste, muy triste. ¿Qué acuerdos de paz serían si no hay justicia y si no hay paz? No voy a hacer un análisis de las declaraciones del señor presidente porque sinceramente no las he escuchado, pero sí puedo decir que nosotros estamos en favor de las víctimas totalmente, y también por supuesto las del Mozote, y ojalá los archivos que se han perdido aparecieran, para de nuevo que se haga justicia en favor de las víctimas. Nosotros vamos a estar siempre abogando por la justicia en favor de las víctimas, como hemos dicho, y de todas las víctimas. Y no lo hacemos con un afán vengativo, ni porque queramos hacer el mal a alguien, todo lo contrario. Lo hacemos porque es la justicia la que nos lleva a la paz. Y solamente así podemos dar el salto. Si no, vamos acumulando años, celebrando cada vez más años, aniversarios, y con una deuda pendiente que se vuelve cada vez peor. Hoy ya estamos celebrando, si puede decirse celebrando, pero conmemorando los 40 años del Mozote. ¿Dónde está la justicia? Yo aprovecharía más bien para hacer el llamado a los que corresponde que se haga justicia a las víctimas, que por favor se haga justicia a las víctimas. Eso diría a propósito de cualquier comentario, ya sea de una persona o de otra. Yo solo quería expresar que ese es nuestro sentir, y por el bien de todos, porque entonces la sociedad gana y estos crímenes ya no se repiten. Pero cuando campea la impunidad como ha sido aquí, que ni siquiera hay una ley que mande la justicia, entonces, qué bien que la Corte en el 16 derogó esa ley espuria, como hemos dicho, pero qué malo que no podamos tener una ley de reconciliación que de veras nos lleve a la justicia. Ojalá que toda esta discusión tenga como fruto eso, y sería muy bueno. Gracias por su pregunta. La siguiente pregunta corresponde a Manuel Pacheco, YSKL. Buenos días, monseñor. Buenos días. Mi pregunta es sobre el análisis que están haciendo los diputados de la Asamblea Legislativa del presupuesto general de la Nación para el próximo año fiscal. Sin embargo, aún no han llegado a un entendimiento y se corre el riesgo que el presupuesto no se apruebe este año. ¿Cómo califica esta situación usted? Bueno, muy triste, ¿verdad? Preocupante también, porque como usted ha dicho, si no se aprueba el presupuesto, ¿cómo vamos a funcionar? O sea, yo estoy pensando en los empleados públicos, en sus familias, etcétera. Debe aprobarse, debe aprobarse. Pero también es cierto que debe debatirse y debe llegarse a la mejor decisión. De nuevo, es necesario que
que se renuncie a los intereses particulares para buscar el bien común y que entonces puedan tomarse las decisiones justas, las decisiones convenientes y a tiempo. Es preocupante. Nosotros compartimos esa preocupación que usted ha expresado y quisiéramos que se resolviera a tiempo y de forma positiva, como decir, de la mejor manera, de la manera más justa y conveniente. Entonces, con todo respeto, hacemos un llamado a los señores diputados a emplearse a fondo y con toda responsabilidad en un tema tan importante de nación como es este. Muchas gracias por su pregunta. Monseñor, la última pregunta es sobre el tema migratorio. ¿Qué análisis hace usted sobre este tema de los compatriotas en relación al TPS que siguen gozando los salvadoreños de este instrumento? Bueno, nos alegra mucho que se haya ampliado el vencimiento del plazo, como se llame, que ahora ya es muy difícil decir si es ampliación del TPS o del vencimiento, etcétera. Pero el punto es que nos alegra que haya habido este tiempo todavía en beneficio de ellos. Ahora bien, nosotros estamos totalmente unidos con todos los movimientos de lucha por la justicia en favor de los migrantes. Hace un año y algunos meses, se acordarán ustedes, viajamos los obispos de El Salvador para hablar con el Congreso y con la Cámara de Representantes, abogando por nuestros hermanos y hablar también con los compatriotas. Nos reunimos y escuchamos testimonios de ellos y es muy triste, duele escuchar el sufrimiento de ellos. En los congresistas y representantes con los que hablamos encontramos muy buena voluntad, nos expresaron el deseo de ayudar. Yo pensaría que con la nueva administración se abre una oportunidad importante. Ojalá que pueda resolverse positivamente el estatus migratorio de todos, no solo los de TPS, también los de DACA y de todos. Que haya una reforma integral que beneficie verdaderamente a los migrantes. Eso es muy importante. Y que se les respeten sus derechos. Lo que hemos visto, los niños detenidos, presos, lejos de sus padres de familia, lejos de sus papás, separados de sus papás, sufriendo, llorando inconsolablemente, sin entender qué sucede. Es muy triste, es muy doloroso. Ojalá que no se repitan esos casos y que Estados Unidos dé el ejemplo que siempre ha dado de ser un paladín de la justicia y defensor de los derechos humanos. Entonces ahora son los derechos de nuestros hermanos migrantes que están en juego. Y enhorabuena con las esperanzas que se tiene, que se tomen medidas a favor de nuestros hermanos. Nosotros vamos a estar siempre abogando por ellos y lo que decimos siempre, unidos en oración, pidiéndole al Señor para que su situación mejore. A mí me consuela mucho ver la estampa de Jesús, María y José huyendo a Egipto, porque es la familia migrante, la Sagrada Familia, que ha atravesado los sufrimientos del desierto y los sufrimientos de una cultura distinta, donde no saben la lengua, donde no tienen nadie por ellos, que es Egipto, la gran nación. Y se ve fácilmente el paralelo de nuestros hermanos migrantes, que tienen que atravesar el desierto, llegar a la gran nación y enfrentar tantas dificultades. Entonces, que el Señor San José, que protegió a la familia, a la Sagrada Familia, en su migración a Egipto, también hoy que estamos en su año, como hemos dicho, proteja
a nuestros migrantes y les obtenga del Señor este beneficio al que tienen derecho, porque son personas buenas, personas honestas, que solo quieren trabajar y de hecho trabajan para el bien de la sociedad. Entonces, que Dios, que es justo, pueda poner su mano y resolver esta situación. Se lo pedimos por intercesión de San José y también por intercesión de la Virgen y de nuestros santos, San Óscar Romero, Padre Rutilio. Bueno, ya esto es como una oración, pero yo lo que quiero decir es que son mis sentimientos, que yo estoy siempre en esta actitud, abogando por nuestros hermanos, sí, pero también pidiendo a Dios por intercesión de nuestros santos y mártires, para que se conceda resolver este problema favorablemente para ellos. Gracias. Siguiente pregunta corresponde a Jacqueline Pérez, Canal 19. Monseñor, buenos días. Buenos días. Como iglesia, ¿cuál es el llamado que se le hace a los salvadoreños para que apliquen las medidas de bioseguridad, ya que el Ministerio de Salud confirma aumento de casos de COVID? Muchas gracias por su pregunta. En el pequeño comunicado que hemos leído, quisimos hacer eso precisamente. Le agradezco que usted lo toque porque así puedo subrayar ese aspecto. Nosotros lamentamos mucho este conflicto, vamos a decir, entre los distintos poderes del Estado, y no voy a hacer una calificación para decir cuál más o cuál menos, sino señalar el hecho que los tres poderes del Estado están enfrentados en un conflicto tal que el pueblo quedó abandonado. Y qué triste, cuando tiene que ser todo lo contrario. Los tres poderes del Estado tienen que estar en armonía, trabajando en beneficio del pueblo. Ahora no hay ley. Y pareciera ser que no se puede dictar ninguna ley como están las circunstancias, porque ya el conflicto es demasiado. Qué lástima, qué triste. Pero nosotros no nos quedamos allí señalando esta situación, ya la señalamos muchas veces. Y a lo mejor ya no se puede hacer nada en ese campo, aunque Dios todo lo puede. Pero humanamente se ve que cada vez están en mayor dificultad los poderes del Estado, tristemente. Entonces nuestro llamado es a la población, como usted ha dicho. Nuestro llamado es a todas las personas, a que nos cuidemos, a que se cuide cada uno, que tome las medidas. Ya las conocemos, ya conocemos las medidas de bioseguridad. A mí me da mucho gusto ver que voy en la calle y yo veo a todas las personas con mascarilla. Alguien me ha dicho que no, que hay algunos que no se las ponen. Pues yo veo que todos llevan mascarilla. Y me llama la atención ver los niños, a ver los niños de brazo, con su mascarilla, pues, da lástima, pues, porque uno dice, ¿cómo es posible que este niño? Pero a lo mejor ellos se acostumbran más fácil que nosotros. Lo importante es que nos protejamos. Y también es importante que si nos llegáramos a enfermar, no le demos largas. Si hay espacio en el hospital, bueno, y si no, buscar la medicina. Una vez en esta conferencia de prensa yo hacía un elogio a la doctora se me olvidó el nombre, esta doctora que nos ha ayudado tanto en la medicina, ¿cómo se llama? Barrientos. La doctora Barrientos, muchas gracias, que ha dado tantas entrevistas diciendo con toda claridad cómo tiene que enfrentarse la pandemia. O sea, cuando una persona se enferma, inmediatamente en las primeras 24 horas o 32 horas tiene que resolverse, porque el virus es fácil de vencer. Y ella dice, y en YouTube todos podemos ver esas entrevistas con la doctora Barrientos, y tengo yo noticias que han habido comunidades enteras, por ejemplo en Soyapango,
El párroco de Soyapango nos decía que en una comunidad completa de la periferia, de personas humildes que no pueden ir al médico, además los médicos en ese momento estaban muy ocupados, y a todos les dio el COVID, y todos lo superaron, porque fueron a la farmacia y compraron la medicina siguiendo el protocolo que había indicado la doctora Barrientos. Ninguno murió. Entonces, qué bien que nosotros tenemos esa iniciativa, y no nos dejemos vencer. Y ahora sí, si el Estado no nos protege, pues a protegernos cada uno, y vamos a salir adelante. Y por encima de todo pidamos al Señor. El Señor nos va a proteger, porque Él no descuida a sus hijos, está más cerca del que más sufre, del más pobre y del afligido. Eso es así. Yo quiero agradecer al personal médico, todos los doctores, enfermeras, técnicos, en fin, todos los que trabajan en hospitales. Cuánta nobleza, cuánto sacrificio y abnegación. Eso vale mucho. Les vamos a estar siempre agradecidos. Y lamentamos que un buen número de ellos han muerto a causa del COVID. Yo digo, son verdaderos mártires que han dado su vida en favor de sus hermanos. Dios les dará un gran premio. Entonces, ánimo, unámonos todos y protejamos a los nuestros, sobre todo a los mayores y a los niños también. Vamos a salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su bondad de hacer esta cobertura. Y de nuevo reitero nuestra felicitación a todos, desearles una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo 2021, lleno de las bendiciones del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Feliz Navidad a todos.